con otro tema. Y es que el próximo sábado se cumplen los 100 días de gobierno, de gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. El punto es que la situación pues no parece estar tan sencilla o tan fácil para él. Y es porque solamente en el último mes, de acuerdo a una encuesta publicada de la empresa GfK, publicada en el diario La República y que veremos más adelante, pues se ha registrado un bajón respecto a la aprobación de la gestión del presidente de 10 puntos, nada más y nada menos. ¿Significa esto que se acabó la luna de miel? Karina Novoa nos lo responde en el siguiente reportaje. No se fíen de los asesores. Ese negociazo. Y ahí me empecé a hundir. Y entonces dije, bueno, chao, váyanse, yo voy con mi plan. No se refería a los escándalos que remecieron Palacio de Gobierno, pero sin duda fue el resumen perfecto de las crisis que marcaron los 100 primeros días de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. El presidente no esperó cumplir los 100 días en el poder y expuso al país una serie de medidas abordadas desde que tomó el mando. Yo he seleccionado de la gran lista que hay aquí 23 cosas que las voy a leer. Puso en evaluación su gobierno, golpeado por una significativa baja en la popularidad presidencial. 10 puntos de golpe. El desamor pegó más en los sectores más pobres. No es que estemos en los últimos días de gobierno, estamos en los primeros días y ni siquiera hemos llegado a los 100. Y han caído un viceministro, 3 asesores, el presidente del partido del partido de gobierno dice que el presidente está secuestrado en Palacio. Entonces vemos pues una situación complicada para el presidente, ¿no? La luna de miel se esfumó en los albores de la gestión. El recreo concluyó y según las cifras, la realidad desencantó a la mayoría de peruanos. ¿Qué pasó en estos 100 días? Y es peligroso porque entonces hay contradicción, no hay coherencia, no hay cohesión. Y ojo, el presidente no tiene mayoría, el presidente no tiene alcaldes, el presidente no tiene gobernadores regionales. El presidente no tiene un partido sólido, su partido es un acróstico, ya estamos viendo que ya está dividido en sí mismo, ¿no? Entonces, la gobernabilidad se hace más difícil. El ejercicio de la presidencia en un país presidencialista exige un presidente mucho más pegado a la acción pública. Tengo la impresión es que es una excesiva delegación, es una cultura delegativa, no al gabinete de los ministros. El desorden que se deja ver dentro de casa, la corrupción en el más alto nivel y las expectativas embalsadas parecen pasar factura antes de lo previsto. Entonces, desde el Ejecutivo se enumeraron medidas y se explicó por fin cómo recibieron el país. ¿Han encontrado la casa mucho peor de lo que esperaban? Mucho peor, y le digo que sí, encontramos un sector público entrampado, un sector público sobredimensionado. Y la otra cosa que a mí sí me sorprendió mucho es el déficit fiscal. Gastos que iban creciendo, ingresos que iban disminuyendo. Dos analistas desagregan los aciertos, los errores y los problemas de la era PPK. Todos los detalles aquí en Panorama. El presidente no se imaginó que iba a gobernar y estamos viendo una gran improvisación. Porque si hubiera estado preparado para gobernar, ya tendríamos todo un paquete de medidas apenas las facultades fueron dadas. No tenía preparado ni los cuadros, ni las medidas, porque si las hubiera tenido, no estaríamos en problema de Moreno, ni de viceministros que renuncian, ni de asesores que son defenestrados, ni de un partido que se resquebraja. Los serios problemas en Palacio han hecho que todos los reflectores se posen en la Casa de Gobierno, revisando cada detalle en el centro del poder.
Después del escándalo Moreno, las debilidades se hicieron tan evidentes como el desencanto popular. Bueno, lo que pasa es que en el Perú todo presidente es un objeto de disputa. Solo que en este caso el objeto de disputa, PPK, no tiene apoyo propio. Pero como no tiene un grupo político, partidario, grande, fuerte, que lo blinde, entonces tenemos un presidente que es, digamos, entre comillas, jaloneado por varios sectores. La respuesta desde el Ejecutivo para tratar de pasar estos días aciagos fue rendir cuentas al país, hablar de lo avanzado en este primer tramo del gobierno, tratar de contener el daño a la imagen presidencial, que le ha costado 10 puntos en su popularidad. Pregunta. Ahora Moreno ya no es su asesor en el sector salud. Él ha renunciado. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? Mire, ahí por razones personales, como él era mucho trabajo y él trabaja como médico. Yo creo que la gente se dio cuenta que el presidente actuó tardíamente y además trató en alguna medida de dejar que la cosa pase porque él pensó que nadie más iba a saber. Ese negociazo. No sabes la cantidad de plata que vamos a ganar. El caso Moreno cancela varias cosas. Cancela esta idea de construir un gobierno en base a las cooptaciones de conocidos, cancela la idea de delegar demasiado, cancela la idea de que el presidente está muy por encima del gabinete. Y luego otro escándalo. 2 asesores más elegidos por el propio presidente salieron de Palacio en medio de cuestionamientos. José Laván y Jorge Villacorta tuvieron que renunciar. Cayeron 2 asesores más, uno porque supuestamente tenía que, digamos, poner paz en los conflictos sociales y en vez de apagar el incendio fue con gasolina y le echó más gasolina al fuego. Otro porque era absolutamente inexperto. Dejaron Palacio, pero PPK sorprendió a todos diciendo que seguía consultando con ellos. En la práctica, renunciaron, pero parece que siguen haciendo lo mismo que antes, desde otra locación. Los 2 asesores que estaban aquí en el Palacio no tenían acusación importante, nada. Bueno, han renunciado, pero yo sigo hablando con ellos y estoy seguro que de una manera u otra colaboraremos en el futuro. Palacio no es terreno exclusivo para estas contradicciones. Aparecen también en las relaciones entre el presidente y la bancada oficialista. Mientras en el Congreso, Peruanos por el Cambio criticó la elección de José Klimper como director del BCR. Tengo mis dudas, como también las tiene Carlos Brus, en relación a José Klimper, que es el secretario general de Fuerza Popular y el causante de que Keiko haya perdido. PPK respaldó su elección. Yo no soy miembro del Congreso, yo no voy a opinar sobre eso. Lo único que le puedo decir es que el señor Klimper ha sido director del Banco Central en el pasado, ha estudiado economía, o sea, está muy calificado para ese puesto. Que evidentemente no hay coordinación. El presidente, pues por lo menos debería abstenerse de comentar, porque por lo que estamos viendo él está a favor y la bancada está en contra. Entonces, el presidente, si la bancada ha votado en contra, debería abstenerse y por lo menos decir una generalidad, ¿no? El Congreso ha elegido, es la potestad del Congreso, yo no me voy a pronunciar sobre el tema, pero con las declaraciones del presidente apoyando al señor Klimper, entonces deja mal para la bancada, la deja sin piso. Los problemas dentro de la bancada oficialista afloraron también en estos primeros días. Se muestra, según estos analistas, una bancada con grietas que le resta aún más fuerza al gobierno y al presidente. Es un presidente que, como él mismo no puede armar ni puede cohesionar mínimamente ni siquiera a su propia bancada, va a tener que ponerse en manos de sus opositores políticos. Yo no encuentro a esta bancada parlamentaria, salvo 2 o 3, no los encuentro muy dispuestos a pelear por su gobierno.
De modo que vamos a tener eso, ¿no? Una bancada en el fondo, yo diría, semioficialista, ¿no? Para Ricardo Vázquez Kunze, el manejo de la crisis ha sido deficiente. La reacción tardía, las fallas en la comunicación evidentes y la falta de liderazgo, el principal problema en estos 100 días. El problema está en Palacio. Y eso es falta de liderazgo. No podría suceder eso si existiese un liderazgo claro. Y yo creo que efectivamente cuando no hay liderazgo hay caos. 4 figuras importantes, cercanas a Palacio de Gobierno, han caído, pero no porque la oposición los haya empujado, no porque la oposición los haya censurado, sino porque simplemente se ha implosionado y han caído. Entonces, ahí nosotros estamos viendo que el problema está en Palacio. En este momento se necesita fortalecer esa imagen, ahora que todavía no hay nada que mostrar, todavía no hay un ladrillo puesto. En el entendido también de que de aquí a unos meses, evidentemente, van a haber obras. Lo que el presidente no puede perder es la confianza de la opinión pública, la calle, porque es la única, digamos, pesa en la balanza que lo favorece. El presidente, como te digo, no tiene congreso, no tiene presidentes, gobernadores regionales, no tiene alcaldes, no tiene partido. Lo único que le queda es la aprobación de la opinión pública. Eso le permite, lo empodera y le permite negociar con otros poderes. Pero si el presidente pierde la calle, ya no tiene nada. Está la buena de Dios. Para Juan de la Puente, el estilo PPK tiene que variar, delega demasiado. El ejercicio de la presidencia en un país presidencialista exige un presidente mucho más pegado a la acción pública, porque nuestro presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Fuerza Armada, de la Hacienda Pública, de la Administración Pública, de la Policía Nacional, incluso hasta jefe de los bomberos. Este es un país presidencialista, la gente no quiere una reina Isabel. Entonces el presidente creo que ha equivocado, digamos, la perspectiva. Él delega y entonces él parece como una especie de monarca, ¿no es cierto?, que va a las inauguraciones, va a las grandes cumbres, etc. Pero la gente quiere ver al presidente en acción. El presidente, para sobrevivir, como todas las especies, se tiene que adaptar y entonces tiene que cambiar el estilo. Con el bajón en las encuestas, sobre todo en sectores populares, según el último sondeo de GFK, las evasivas, las risas y bailes también ingresan al análisis. Una posición no tan conservadora por parte de la política. Mire, a mí nadie me desaira, yo sigo trabajando. El estilo PPK funciona paralelamente a hechos concretos. Si el presidente, digamos, demostrara liderazgos, si fuesen acompañados de hechos concretos, el estilo, digamos, de alguna manera lo acompañaría bien. Es un presidente que baja al llano, que es informal, en buena onda, ¿no es cierto? Pero cuando solamente se ve carcajadas, chistes, bailes, y no hay nada más que eso, entonces la gente comienza a decir, bueno, no elegimos a un presidente para que haga un show, ¿no es cierto? Lo elegimos para que trabaje. Debería comenzar al presidente a tomar más prudencia. Si no tengo nada concreto que enseñar todavía, no me la puedo pasar haciendo chistes porque van a caer mal. Y eso va a ser contraproducente para mi popularidad. El Ejecutivo ha sentido el remesón incontenible en la popularidad presidencial y como respuesta ha expuesto los avances de su gestión en estos 100 días. Una lista de 23 acciones encabezadas por la muerte civil para corruptos, una medida aplaudida por todos. Hemos presentado 7 un proyecto de ley para la no prescripción de los delitos de corrupción y ya con los poderes delegados se implementó la ley de la muerte civil para los acusados de corrupción, los sentenciados de corrupción. Pero, sobre todo, ha hecho lo que antes no hizo, sincerar cómo recibieron el país. Las metas se ajustarán entonces a la real situación. La sensación de que teníamos un legado oculto del gobierno de Humala no podía continuar. La línea de base de donde parte la administración Kuczynski es una línea distinta, porque esto ayuda incluso a rebajar expectativas. Hemos encontrado un gobierno
paralizado, que no tomaba decisiones muchas veces. Hemos también encontrado un gobierno que en algunos servicios había retrocedido, lo hemos dicho en salud. Se han identificado 170 proyectos trabados, paralizados por desidia e ineficiencia. 150 conflictos sociales latentes con compromisos incumplidos y una economía desacelerada. Ahora te cuento por qué me preocupa el déficit. El déficit me preocupa porque pensábamos que estaba en 3%, pero estaba en menos 3.8%. Es el punto de partida que ahora se expone al país. Durante los próximos días, los ministros explicarán lo que no se hizo en el gobierno de Humala, cómo quedó en realidad el país. Te cuento, nos fuimos la otra vez a Cajamarca, en un hospital nuevecito. Queríamos ver por qué no funcionaba. Bueno, se había diseñado simplemente el casco, no se había pensado en los instrumentos, no teníamos los médicos. Entonces, claro, era un elefante blanco, seguramente se inauguró, se dijo, Jaén tiene hospital, pero no tenía ningún servicio. Entonces, pero, por ahora, el problema de fondo para PPK es otro. En solo un mes bajó 10 puntos en las encuestas y se enfrenta a un país que reclama cambios y cada vez menos dispuesto a seguir esperando. Aquí terminó el recreo y la luna de miel.